Estamos cercanos a los 50 años, al medio siglo, de una de las leyes más controvertidas que tuvo este país. Y me estoy refiriendo a la famosa Ley Nacional 2680. ¿Qué reza esta Ley 2680? Bueno, esta ley fue creada en el año 1975, en la época de Isabel Perón. Y debo decir, y por mi conocimiento personal, era muy pequeño entonces y pude comprobar en carne propia por lo que significó para los argentinos la aplicación de la Ley Nacional 2680, la ley denominada también de abastecimiento. Y fíjense, la Ley Nacional 2680 de abastecimiento se convirtió en la ley del desabastecimiento. Clarísimamente. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, porque lo primero que pasó en ese momento fue que produjo primero una reacción total desde las fuerzas de la producción y después el inmediato desabastecimiento o desaparición de los productos. Resulta que eran productos de primerísima necesidad. Empezó a faltar la leche, empezó a faltar azúcar y una serie de productos de primera necesidad que tornaron la vida verdaderamente difícil. Bueno, tan difícil fue este tiempo histórico que le tocó vivir a nuestro país que provocó en lo inmediato, más allá del sufrimiento del pueblo en esos años, el advenimiento a lo que fue también un momento negro de nuestra historia, que fue el famoso Rodrigazo. Hecho esto así, después de esa experiencia realmente espantosa que vivimos los argentinos, tuvimos unos años donde esta ley entró en desuetudo. Nunca más se escuchó hablar de este cuco que significaba esta ley, pero no se la llegó a derogar. No se la llegó a derogar. ¿Por qué? Porque alguno dijo, ya la podremos necesitar en algún momento. Bueno, eso de jugar con fuego, imagínense lo que significa. Y así es que esta ley sirvió no para aplicación, porque ya se sabía que era imposible, contrariaba las leyes de la economía, la lógica y todo el sentido común, pero sí sirvió para amenazar. Sirvió para hacer cuco desde el gobierno, y yo recuerdo ya en la época de Alfonsín, se hacía cuco a los comerciantes, a los formadores de precios, con que iban a desempolvar la ley de abastecimiento. Bueno, no se llegó en esa época a su aplicación, se insistía con que había que eliminar esa ley, pero no, la dejaban por las dudas. Tan por las dudas que después pasaron otros años y en la época del expresidente provisional Duhalde ocurrió otro tanto y se volvió a recurrir a esta ley para amenazar nuevamente a los formadores de precios, a los supermercados, a la producción, con que venía el cuco de la ley de abastecimiento y quedó en amenaza simplemente. Después, otros años más adelante, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, lo mismo se volvió a utilizar esta ley para hacer cuco y por supuesto que jamás dio un resultado como el esperado. Pero claro, eso de que el cuco viene y que el cuco no llegue, y un día llega el cuco. Y llegó el cuco, señor presidente. Tenemos que en este momento, esta misma semana, desde el gobierno de la Nación, como si no se les ocurriese ninguna mejor idea, o porque verdaderamente no tienen ninguna idea que nos saque a los argentinos de esta situación espantosa en la que estamos viviendo, a las puertas de una hiperinflación, etcétera. Bueno, ahora viene un funcionario y fue más allá de la amenaza. Empezó con la amenaza, pero directamente aplicó la Ley Nacional 2680, la ley de desabastecimiento, y ya se habla del desabastecimiento que vendrá en los próximos días y meses. Es verdaderamente lamentable, señor presidente. Es como que no les importa las consecuencias que esto va a traer. Porque si estábamos mal con la inflación,
Si estábamos mal con esto que no hay un plan claro de gobierno para que nos saque de esta terrible situación que estamos viviendo, bueno, sobre llovido mojado, nuevamente la Ley Nacional de Abastecimiento o Desabastecimiento 2680. Y que no quede ninguna duda, señores senadores, que lo inmediato al desabastecimiento que vamos a vivir, si es que el gobierno no da marcha atrás en semejante disparate, será el mercado negro. Varios senadores a lo mejor no les ha tocado vivir bajo esta situación histórica que ocurrió hace largos 50 años, pero el mercado negro no quisiera que ningún padre o madre de familia tenga que verse en la situación de tener que recurrir a un mercado negro para conseguir alimentos para su familia, para sus hijos. Es verdaderamente terrible. Porque no solamente es que hay que arrastrarse a buscar las cuevas donde se venden esos productos que están prohibidos porque los persiguen, sino que el precio es verdaderamente imposible. Eso es lo que trae aparejado la obtusa actitud de los distintos gobiernos que han insistido en esta nefasta ley de abastecimiento. Así que nada bueno podemos augurar para los próximos días o meses en nuestro país en caso de insistir el gobierno de la nación con este verdadero disparate de obligar a la gente a que produzcan bajo condiciones que obviamente no corresponden, que no se pueden. A ver, es imposible que a uno le digan, mire usted, póngase a fabricar fideos y los va a tener que vender al precio que le vamos a decir nosotros. No, señor, pero mire que a mí me está costando porque no consigo harina, porque usted lo vende al precio que yo le digo, si no le cierro la fábrica. Bueno, eso es lo que se vivió en otro país. Eso es lo que se ha vivido en países a los que evidentemente no les va nada bien. Pero no es que le va mal al gobernante, le va mal al pueblo que tienen. Porque esos, que son los ciudadanos, son los verdaderos damnificados de la falta de impericia, la falta de esa pericia que debe tener todo gobernante y que pareciera que algunos llegan al poder para empezar a aprender. Estamos en una situación verdaderamente difícil, señor presidente. Y ojalá que desde Salta, en alguna medida, podamos influir para que no se llegue a esta situación, porque evidentemente que de eso no hay retorno. Gracias, señor presidente. Gracias.